Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para conversar, un espacio para poder escucharnos, para poder dialogar, para poder encontrar posiciones distintas desde diferentes experiencias, desde diferentes puntos de vista, desde la diversidad misma de la diferencia. Pero entendiendo la diversidad y a la diferencia como el punto de encuentro para generar fortalezas. Porque solo así, a partir de la pluralidad, a partir de la diferencia, a partir de la diversidad, es que podemos construir un mundo más bonito, un mundo más justo y un mundo más solidario. Sin pluralidad, sin diversidad, sin diferencias. Eso sería un camino impensable. De lo que se trata, pues, aquí, es de intentar construir un mundo donde quepan muchos mundos. Como dicen las comunidades indígenas de la parte de la Yayala que hoy conocemos como Chiapas. En 1990, cuando asume la presidencia Alfredo Cristiani, Alfredo Cristiani la asume en el 89, pero en 1990, bajo su mandato, se aprueban una serie de decretos legislativos y ejecutivos con el fin de reprivatizar la banca. La banca en el país, en la década de los 80, había sido nacionalizada para ponerla en función de los intereses del conflicto armado, del gobierno para combatir el conflicto armado. Esa nacionalización que se da en el marco de los 80, en los 90 se busca revertir con una serie de reformas promovidas desde el gobierno de Alfredo Cristiani. Dentro de ese esquema que se planteó, se creó el Fondo Salvadoreño de Fortalecimiento Financiero, el FOSAFI. La modalidad que se hizo en ese momento fue que el Estado iba a vender acciones de los bancos para que las adquirieran los privados, pero que las iba a vender con financiamiento flexible. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que las iba a vender y que luego quienes querían comprarlo solo pagaban una parte en el momento y el resto de las acciones o el resto del pago se iba a ir realizando con las ganancias que las mismas empresas dieran. Es decir, que solo iban a dar una pequeña parte y el resto que quedaba se iba a pagar con todo lo que iba generando de ganancias en el funcionamiento de los bancos ya una vez privados. Con ese mecanismo, los bancos pasaron a un grupo reducido de propietarios, que ya los conocemos quiénes son. Grupos que representan a una élite económica no tan tradicional en el sentido que no estaban tan vinculados a los intereses de la tierra, como sí lo había estado articulada la oligarquía del siglo XX, ¿no? Que dominó la mayor parte del siglo XX. Y entran a jugar también actores. Por ejemplo, el mismo Cristiani, que termina como uno de los principales accionistas del Banco Cuscatlán, ese apellido no figuraba tanto en las élites económicas tradicionales jamás apegadas a la tierra. Ese proceso de privatización de la banca o reprivatización de la banca significó entonces un proceso en el que se privatizan las ganancias, porque ahora se quedan en esas manos de los inversionistas, y se socializan las pérdidas, porque todo lo que no, lo asume el Estado. Y cuando lo decimos que asume el Estado, significa que lo asumió con el dinero de todos y todas, que pagamos con impuestos. Es decir, que el principio de los 90, que marca en El Salvador esa entrada al modelo y a los ajustes neoliberales,
significó un proceso de privatización de ganancias y socialización de pérdidas para perfilar a un grupo económico y que lograra encontrar esa relevancia que no había tenido en las décadas anteriores, que habían estado dominados por los intereses de la tierra y de la agroexportación. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Allá en el 2009 hemos visto también, cómo los efectos de las privatizaciones de la banca, como el que hemos hablado, de las telecomunicaciones, de la distribución de la energía eléctrica, de las pensiones, que van en el mismo sentido de privatizar ganancias y socializar pérdidas. El 2009 vemos entonces cómo ese proceso también lleva un desgaste y llegan nuevos actores políticos, llegan diferentes actores políticos al ejercicio de la administración de gobierno. En los gobiernos del FMLN, dinero público fue invertido para desarrollar Alba Petróleos y negocios alrededor de la esfera de Alba Petróleos. Hubieron personajes que se enriquecieron a partir de esos negocios del Estado con estos capitales privados. Y de nuevo, un proceso de socializar las pérdidas, porque las pérdidas, los costos, los asume el Estado, es decir, con los impuestos que pagamos todos y todas, y las ganancias se privatizan en manos de unos pocos. Socializar pérdidas, privatizar ganancias. En el 2019, el desgaste también les pasa factura. Y llegan otros actores políticos al ejercicio de la administración de gobierno. Nuevos actores políticos, dicen, que han estado también en las diferentes administraciones anteriores, participando desde diferentes espacios. Viene este nuevo gobierno, ya vimos una medida que se ha planteado, de la que hemos venido hablando bastante, que tiene que ver con el Bitcoin. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el problema aquí no tiene que ver tanto con el Bitcoin como tal, sino más bien la forma de implementación y la ley misma que se ha dicho. En el programa pasado, donde todavía no había entrado en vigencia la ley, planteábamos algunas preguntas alrededor de eso. ¿Quién administraba esa billetera gubernamental? ¿Cómo se administraba? ¿Quién asumía los costos? ¿Bajo qué figura estaba participando el Estado con los privados en esa alianza? ¿Qué estructuras hay de distribución en términos de costos y ganancias? ¿Qué participación tiene el fideicomiso en eso? Hasta este momento el gobierno no ha sido capaz de responder esas preguntas. Pero a partir de las investigaciones que uno puede hacer en los registros de comercio, lo que sí podemos ver es que Chivo, la billetera Chivo, esa aplicación sobre la cual se está intentando manejar el Bitcoin en el país de manera gubernamental, es una empresa privada. Chivo S.A.D.C.B. Una empresa privada conformada con actores públicos, sí. Conformada, igual que en el caso de Diario El Salvador, por una empresa. Chivo es una empresa privada formada por una empresa privada, formada por una empresa privada que está creada por la CEL. Ese mismo mecanismo que utiliza Diario El Salvador, bajo las cuales esta jurisdicción de ser una empresa privada, creada por una empresa privada, por una autónoma, por la CEL, hace que todos los controles en términos de la Ley de Acceso a la Información, de transparencia pública, no le sean aplicables. Y por tanto, todos los fondos que el gobierno está utilizando para impulsar la implementación del archivo, de la billetera gubernamental, por tanto, tampoco tienen ese carácter público que deberían de estar teniendo.
Y por tanto, no tenemos y no sabemos cuál es la relación que habrá entre distribución de ganancias y costos entre el Estado y la empresa privada. ¿Cómo se distribuirán esos costos? Lo que sí sabemos es que este archivo SADCB tiene un administrador único, que es un funcionario de Nuevas Ideas, que es un director de suplente en el Instituto Salvadoreño de Turismo, que ha estado cercano al gobierno desde la alcaldía de San Salvador y que tiene también un administrador único suplente, que es también un funcionario de gobierno, como lo señalan los portales de transparencia. Estamos entonces a este esquema donde una empresa privada, de la cual no conocemos detalles en términos de su estructura ni su relación con el Estado, sí que está recibiendo dinero del Estado y sí que está recibiendo un impulso gubernamental para obtener ganancias que no sabemos todavía cómo se van a repartir. Porque no sabemos ni siquiera en qué medida la compra de Bitcoin están siendo absorbidas en la contabilidad gubernamental. ¿Cómo así que no sabemos eso? Un día antes de entrar en circulación o entrar en vigencia la ley, y luego el propio día de la ley, el gobierno de El Salvador anunció a través del Twitter del presidente de la República que se habían comprado se habían realizado 3 procesos de compras de Bitcoin. Uno por 200 monedas, de nuevo otras 200 monedas y luego el siguiente día 150 más. Es decir, 550 Bitcoins, una compra de 550 Bitcoins, que a los precios de ese momento podríamos decir que andaban alrededor de los 28 millones de dólares, las 3 compras. Ahora, eso deja una gran incógnita. De nuevo, otra incógnita que se suma. Cuando el gobierno compra estos 28 millones de dólares, que son 550 Bitcoins, ¿cómo los va a administrar? ¿Cómo los va a manejar? Legalmente, el gobierno tiene asignados 30 millones para la compra de Bitcoin, que son los 30 millones aprobados para el bono de los 30 dólares. Legalmente ese es el único campo presupuestario que tiene legalmente autorizado para utilizarlo y comprar Bitcoins. Esa compra debe de ser destinada para comprar los Bitcoins que van a ser dirigidos a las personas con el bono de los 30 dólares. Significa entonces que sí, el gobierno ya debería de haberlo comprado y en ese mismo momento gastado en los bonos de los 30 dólares. Es decir, que ahí el gobierno asumió el riesgo. Y al siguiente día el precio del Bitcoin bajó. Eso significa que el precio del Bitcoin bajó y como el gobierno ha prometido 30 dólares, hay menos personas que van a recibir ese bono con la cantidad de Bitcoins que se compraron inicialmente de parte del gobierno. Ya ahí estamos viendo cómo el gobierno está asumiendo los riesgos, el Estado asume los riesgos. Y otra vez, como en el caso de Cristiani, como en el caso del FMLN, cuando decimos que el Estado asume, estamos diciendo que somos todos y todas quienes lo estamos asumiendo con nuestros impuestos. Y se da la aplicación, ¿no? Se da que se entra en vigencia la ley el 7 de septiembre, se da el lanzamiento de la aplicación, la Chivo Wallet, y entran en un montón de problemas en su lanzamiento. Problemas técnicos, problemas logísticos, problemas tecnológicos en términos de la implementación en diferentes dispositivos. Y que mucha gente no ha logrado todavía usar la aplicación, poder usar la aplicación. Muchos y muchas podrán decir que es normal,
que cualquier desarrollo de una aplicación de esta magnitud no se puede desarrollar a la perfección en 90 días. Que necesitan campos de experiencia, que se necesitan pruebas, un tiempo de maduración. Y sí, tienen toda la razón. Y 90 días fue el plazo que el gobierno solito se puso para desarrollar todos los esquemas necesarios. Y hemos ido desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde organizaciones sociales, desde lugares de expertos y expertas que señalaron eso desde el inicio, que 90 días no son suficientes, que ni 90 días son suficientes para desarrollar esa aplicación, ni que la legislación que se aprobó daba los elementos suficientes para que la entrada en vigencia del Bitcoin diera los parámetros a la ciudadanía, a los usuarios, a los negocios, para poder realizarlo de manera efectiva. Por eso la petición aquella, la exigencia aquella de derogar la ley. Y aquí lo hemos dicho en este espacio también, y lo sostenemos aún. La decisión más responsable que se puede hacer con respecto a la ley Bitcoin es derogarla. Porque no está lista. Esa ley no está lista para entrar en funcionamiento. Necesita todavía una serie de reformas que ya la hemos venido planteando en estos programas anteriormente. Una serie de reformas que tienen que ver con ampliar el campo de aplicación de la ley. Eso no puede ser para poner el Bitcoin como una moneda de curso legal. El Bitcoin no cumple las funciones para servir como moneda de curso legal. Lo que se necesita para entrar en todo este medio ambiente de las criptomonedas y los criptoactivos y lo digital, se necesita una legislación todavía mucho más amplia que abarque no solo las criptomonedas, que no abarque solo los criptoactivos, sino que esté relacionada con todo el ecosistema del blockchain, que tenga que ver con las regulaciones de la tecnología, que tenga que ver con cómo acercar las brechas digitales que existen en la población, las brechas tecnológicas que existen en los territorios. Si vamos a hablar de la tecnología y del avanzar en puntos de encuentro de innovación, pues avancemos, pero en una lógica de acercar la tecnología como debe de ser. Y para finalizar, un par de consejos frente al actual panorama que hay. El Bitcoin no cumple las funciones de una moneda de curso legal. Funciona más bien como un activo de inversión. Es decir, que el Bitcoin, más que servir para las transacciones del día, sirve si ustedes tienen algún dinero que les sobre y quieren tenerlo ahí por si acaso el precio del Bitcoin sube. Y es un dinero que no lo necesitan usar, que no lo quieren tener ya, no lo necesitan para gastar ya y que están dispuestos a perder también. Si esas son sus condiciones, pueden entrar al mundo del Bitcoin. Si es que tienen por ahí un dinero guardado que no les interesa perderlo y que quieren arriesgar para ver si ganan, entren al mundo del Bitcoin. Hay diferentes alternativas, y no solo del Bitcoin, de las criptomonedas en general. Pueden buscar, pero infórmense primero y busquen diferentes maneras de hacerlo. Si no lo tienen, si no tienen esa capacidad, si no tenemos, quienes no tenemos esa capacidad de tener ahí un dinero guardado que estamos dispuestos a perderlo, pues lo mejor es que no nos metamos a eso todavía. Luego podemos ir viendo explorando opciones, pero en estos momentos todavía no entremos a eso. Y quienes sí van a entrar, háganlo a partir de mecanismos seguros. Esta aplicación Chivo tiene bastantes elementos en términos de seguridad que pone en expuestos sus datos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el país todavía no existe una legislación
que permita proteger los datos personales, mucho menos en el entorno de la virtualidad. Si vamos a ver la política de privacidad de la Chivo, ahí dice que Chivo es una empresa privada y que cuando uno mete sus datos ahí, Chivo puede vendérselos a alguien más, a un tercero, o dárselos a las autoridades si se los piden. Entonces, nuestros datos están almacenados en una billetera que cumple bajos estándares en términos de seguridad, como lo han advertido ya las mismas tiendas de las aplicaciones. Así que tengamos cuidado, informémonos, y si vamos a meternos en esto, hay que hacerlo de manera muy informada. Y si nosotros vivimos con el día a día, con las transacciones del día a día, y no nos podemos arriesgar a perder 15 centavos, porque es lo del bus, nos vaya a terminar de ayudar a pagar lo del bus, pues mejor no nos metamos en esto todavía. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.